inteligencia significa básicamente dos cosas: capacidad de comprender o entender y capacidad de resolver problemas. En la psicología clásica de las capacidades, o como antes se decía, de las facultades, ¿no? La inteligencia se concebía como la capacidad de abstracción, o sea, la capacidad de penetrar en la intimidad esencial de las cosas, ¿no? Prescindiendo de su apariencia sensorial. Esta penetración en la intimidad esencial de las cosas es, y sea esto dicho en latín, intus legere, o sea, leer dentro, ¿no? De modo pues que para esta teoría la persona inteligente es la persona que tiene la capacidad de abstraer o separar mentalmente las cualidades de una cosa, ya sea para considerarlas aisladamente o para considerar la cosa abstraída en su pura esencia o en su pura noción. El psicólogo Alfred Binet decía que la palabra o que el concepto de inteligencia se podía resumir en 4 palabras: comprensión, invención, dirección y crítica. Entonces, si yo comprendo, si yo invento, si yo dirijo y si yo critico, entonces soy inteligente. Muchos años después, un distinguido psicólogo de Harvard, el señor Howard Gardner, en 1983, publicó un libro titulado Frames of Mind, ¿no? Estructuras de la inteligencia, de la mente, disposiciones mentales, organizaciones de la mente, Frames of Mind. Gardner distinguió inicialmente 7 variedades de inteligencia, que posteriormente amplió a 20 variedades de inteligencia. Según la concepción de Gardner, Mozart, por ejemplo, este ejemplo no lo aduce Gardner, lo aduzco yo. Mozart, por ejemplo, tenía una inteligencia musical excepcional, pero no tenía una inteligencia particularmente destacable para los juegos de precisión y cálculo, como el billar. Menciono el billar porque a Mozart le gustaba jugar el billar. Generalmente lo jugaba en las tardes con sus amigos. Pero siempre fue un billarista mediocre, porque no tenía la inteligencia necesaria para ser un billarista de nota, ¿no? Para distinguirse en el billar. Ahora, la teoría de Gardner es sugerente y en su momento alborotó el cotarro académico, pero también es una teoría criticable, y desde mi punto de vista lo es por una cuestión terminológica. En efecto, al ampliar el concepto de inteligencia, ¿no? Al hablarnos Gardner de la inteligencia múltiple, ¿no? Termina equiparando la inteligencia con el talento, con la habilidad y con la aptitud. ¿Qué es el talento? Es la capacidad especial, porque no es una capacidad general, es la capacidad especial para desempeñar muy bien, no solamente para desempeñar, sino para desempeñar muy bien una ocupación determinada. Eso es el talento, digamos, dicho de una manera general. ¿Y qué es la habilidad? Es la capacidad y disposición especiales
para desenvolver diestramente un oficio o ministerio. Acá ministerio significa cargo, ocupación o empleo. Y finalmente, ¿qué es la aptitud? Es la capacidad para desempeñarse competentemente, no solamente para desempeñarse, no, para desempeñarse bien, competentemente, ¿no?, en una determinada actividad. Ahora, claro, si yo a todas estas cosas las voy a llamar inteligencia, entonces, repito, estoy diciendo lo mismo que se decía antes, solo que lo estoy diciendo con otra palabra, con la palabra inteligencia, ¿no? Claro. Hay entre las muchas inteligencias una que es la inteligencia mecánica y que se ejemplifica muy bien mediante una anécdota que solía referir el fundador de la IBM, el señor Watson, a quien, dicho sea de paso, yo conocí. Mi padre trabajó 25 años en la IBM y venía pues el señor Watson, recuerdo, a principios de la década de 1950, ¿no? Siempre lo hacían en todas las universidades honoris causa, porque el señor pues donaba $100.000, ¿no? Entonces, siempre así, y obsequiaba un libro forrado en cuero, muy bien presentado, que se titulaba Think, ¿no? Eran los pensamientos del señor Watson, ¿no? Bueno, él refería una anécdota que es la siguiente. Se había malogrado una de las grandes computadoras, grandes además físicamente, ¿no?, porque eran del tamaño de la pared, no eran enormes, ¿no? Se había malogrado la computadora mayor de todo el sistema y no había quien la reparase, salvo una sola persona, un gran técnico que justamente en Noramala estaba de vacaciones. Entonces, como era muy importante que siguiese trabajando la computadora, fueron a llamar al técnico, le ofrecieron el oro y el moro y le dijeron pues que tenía que ir a componer la computadora, ¿no?, porque solo él podía hacerlo, ¿no? Entonces le rogaron que por favor pues interrumpiera momentáneamente sus vacaciones y fuera a componer la computadora. Entonces lo convencieron y el técnico fue pues. Y entonces lo primero que hizo fue pedir que le trajeran inmediatamente un martillo. Le trajeron el martillo, se acercó a la computadora y dio un martillazo en el punto clave del aparato. Y no bien dio el martillazo, la máquina se echó a andar, comenzó a funcionar perfectamente. Bueno, la factura que pasó el técnico por este trámite tan veloz y tan acertado fue la siguiente. Decía, por dar un martillazo, $1. Por saber dónde se da, $999. Ese know-how, esa es la inteligencia mecánica.